Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos encanta desentrañar esos enigmas que a veces la vida nos presenta, especialmente cuando se trata de emociones profundas y gestos significativos. Hoy tenemos un tema que creo que va a resonar en muchos de ustedes, algo que fusiona la belleza de las flores con la complejidad del amor y la reconciliación. El título que les traemos hoy es Las flores de Kerem, amor o reconciliación, el misterio resuelto. Si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se arrepentirán porque estamos a punto de sumergirnos en algo verdaderamente especial. Imaginen esto, un regalo inesperado, un ramo de flores que aparece en el momento justo, o quizás en el momento menos esperado. ¿Qué hay detrás de ese gesto? ¿Es una declaración de amor fresco y ardiente, o es un intento sincero de reparar una grieta, de sanar heridas, de buscar la reconciliación? Esa es exactamente la pregunta que nos planteamos hoy. Vamos a explorar el simbolismo detrás de las flores en el contexto de una relación, especialmente cuando el amor está en juego o cuando se busca reconstruir algo que se ha roto. Pensaremos en qué significan realmente estos gestos, si son suficientes para resolver un misterio emocional, y cómo podemos interpretar estas señales. ¿Podría un ramo de rosas rojas ser simplemente un gesto romántico, o podría ser también una disculpa, una súplica para volver a empezar? Y si hablamos de lirios, ¿son siempre un símbolo de pureza y devoción, o pueden representar también un deseo de paz después de una tormenta? A lo largo de este vídeo analizaremos diferentes escenarios, examinaremos la psicología detrás de estos regalos y, lo más importante, intentaremos resolver el misterio. ¿Son las flores de Kerem un signo de amor renovado o un puente hacia la reconciliación? Prepárense porque vamos a desmenuzar este intrigante tema. Empecemos por desglosar el primer componente de nuestro misterio, el amor. Cuando pensamos en flores y amor, la asociación es casi automática, ¿verdad? Desde los tiempos más antiguos, las flores han sido el lenguaje universal de afecto, de pasión, de admiración. Un ramo de flores entregado sin motivo aparente, o en una ocasión especial como un aniversario o un cumpleaños, generalmente se interpreta como una expresión de amor. Pero, ¿qué tipo de amor? Las rosas rojas, por ejemplo, son el arquetipo del amor romántico, la pasión ardiente. Si Kerem le regala rosas rojas a su pareja, la interpretación más directa es que sus sentimientos románticos están más vivos que nunca. Es una declaración inequívoca de te amo. Pero incluso dentro del amor, hay matices. Unas margaritas pueden sugerir un amor tierno, inocente, o un cariño que florece con delicadeza. Los tulipanes, dependiendo de su color, pueden representar un amor profundo y perfecto, o un amor apasionado. Lo fascinante es que el tipo de flor, su color, incluso la cantidad de flores en el ramo, pueden transmitir mensajes sutiles que complementan o incluso definen la naturaleza de ese amor. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la relación ha pasado por un bache? Aquí es donde entra la segunda parte de nuestro misterio, la reconciliación. Un ramo de flores entregado después de una discusión, un periodo de silencio o una separación, cambia drásticamente la narrativa. De repente el mismo ramo de rosas rojas podría no ser solo una declaración de amor existente, sino también una disculpa, un intento de reparar el daño, un deseo de volver a ese estado de armonía. En este contexto, las flores se convierten en un puente. Son una forma tangible de decir, lamento lo que pasó, quiero arreglar las cosas, todavía me importas. Y aquí es donde el misterio se intensifica. ¿Es el gesto un indicativo de que el amor nunca se apagó, sino que solo estaba latente, esperando ser reavivado? ¿O es un intento de recuperar algo que se ha perdido, un acto de esperanza para reconstruir la relación desde los cimientos? Pensemos en la psicología detrás de esto. Regalar flores es un acto que requiere esfuerzo, tiempo y a menudo, dinero. Es una inversión emocional. Cuando alguien se toma ese esfuerzo, especialmente después de un conflicto, está comunicando que la relación vale la pena. Las flores pueden ser una forma de pedir perdón sin tener que usar palabras directas que puedan ser malinterpretadas o que resulten difíciles de pronunciar. Son un símbolo universalmente reconocido de buenos deseos y afecto, lo que las convierte en una herramienta poderosa en la comunicación emocional. Ahora analicemos algunas de las flores más comunes y su posible significado en este contexto dual. Las rosas rojas, como ya mencionamos, son clásicas para el amor romántico y la pasión. Pero si se entregan después de un problema, también pueden ser un símbolo de un deseo de redención,
de revivir esa pasión que quizás se ha enfriado. Es como decir, a pesar de todo, mi amor por ti sigue siendo tan fuerte como el primer día, y quiero que volvamos a sentir eso. Las rosas blancas tradicionalmente asociadas con la pureza, la inocencia y la lealtad, podrían usarse en una reconciliación para expresar un deseo de empezar de nuevo, de un amor limpio y sin resentimientos. Es como un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevos recuerdos positivos. Las rosas rosadas que simbolizan la admiración, la dulzura y la gratitud, podrían indicar un deseo de reconocer el valor de la otra persona y agradecerle por la paciencia o por estar dispuesta a considerar la reconciliación. Los tulipanes amarillos, que a veces se asocian con la alegría y el optimismo, podrían ser un intento de traer luz y esperanza a una situación tensa, sugiriendo que la relación puede volver a ser feliz y vibrante. Los girasoles, con su naturaleza radiante y orientada hacia el sol, pueden simbolizar la felicidad y la adoración. Si se regalan después de un conflicto, podrían representar un deseo de volver a la alegría compartida y de que la relación florezca nuevamente bajo un sol de entendimiento mutuo. Y las orquídeas, a menudo vistas como exóticas y elegantes, pueden representar la belleza, la fuerza y el amor refinado. Un ramo de orquídeas podría sugerir un deseo de una relación madura y resiliente, capaz de superar las adversidades y salir fortalecida. El misterio de las flores de Kerem no se trata solo de identificar la flor, sino de considerar el contexto en el que se entregan. Hubo una discusión reciente. ¿Ha habido un periodo de distancia? ¿Es un aniversario o una fecha especial? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a inclinar la balanza hacia el amor o hacia la reconciliación. Si Kerem entrega flores de manera espontánea, sin motivo aparente más allá de expresar sus sentimientos, es probable que sea una declaración de amor puro y simple. Pero si este gesto ocurre después de una crisis, o como parte de un esfuerzo concertado para reparar el daño, entonces el propósito principal es, sin duda, la reconciliación. Y aquí está la clave: ¿pueden ser ambas cosas a la vez? Absolutamente. A menudo el deseo de reconciliación surge porque el amor sigue presente. Nadie se esfuerza por reconciliarse con alguien que ya no le importa en absoluto. El deseo de reparar una relación implica que hay algo valioso que se quiere salvar, y ese algo suele ser el amor. Por lo tanto, un ramo de flores entregado con el objetivo de reconciliación es, en sí mismo, una poderosa afirmación de amor. Es el amor que lucha, que se niega a rendirse, que busca activamente el perdón y la oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo podemos resolver este misterio en nuestras propias vidas? Primero, observemos el momento y las circunstancias. Un regalo de flores repentino y sin explicación es diferente a un regalo de flores entregado con una nota que dice, lo siento, o quiero hablar. Segundo, consideremos el lenguaje corporal y las palabras que acompañan el regalo. ¿Hay sinceridad en la mirada? Las palabras expresan arrepentimiento y esperanza. Tercero, y quizás lo más importante, es la comunicación. Si bien las flores son un hermoso lenguaje, no reemplazan una conversación honesta. Si reciben flores y están confundidos sobre su significado, es válido preguntar. Una pregunta como, ¿qué te inspiró a regalarme estas flores?, puede abrir la puerta a una conversación que aclare las intenciones. Lo que hemos aprendido hoy es que las flores, como las de un hipotético Kerem, son herramientas de comunicación emocional increíblemente versátiles. Pueden ser una explosión de amor apasionado, una dulce promesa de afecto tierno, o un humilde puente tendido hacia la reconciliación. El misterio no reside en la flor en sí, sino en la intención y el contexto. Un ramo de flores puede ser tanto un corazón latiendo con amor como una mano extendida buscando perdonar. Y a menudo esas dos cosas están intrínsecamente ligadas. El amor es lo que impulsa el deseo de reconciliación. Las flores se convierten en el mensajero silencioso pero elocuente de estos complejos sentimientos. Así que, en resumen, hemos explorado cómo las flores pueden simbolizar tanto el amor como la reconciliación. Hemos visto que el contexto es crucial para interpretar el mensaje, y que a menudo, el deseo de reconciliación es una manifestación del amor que aún perdura. Las flores son un gesto hermoso y poderoso que, aunque no resuelven todos los problemas por sí solas, abren la puerta a la comunicación y la sanación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero de verdad que hayan encontrado útil e interesante este análisis. Ahora me encantaría escuchar sus experiencias. ¿Alguna vez han regalado o recibido flores en una situación similar?
¿Cómo interpretaron ese gesto? Por favor, compartan sus pensamientos y anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Sus historias son lo que hacen que este canal cobre vida y enriquecen la experiencia de toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.